tomando las decisiones correctas. Otra vez, tomando las decisiones correctas. Cuando los levitas fueron primeramente designados en el desierto por Moisés, gran parte del trabajo que se les encomendó consistía en cuidar el tabernáculo y transportarlo con todos sus utensilios cuando tenían que marchar de un lugar a otro. El tiempo de David, o en el tiempo de David, su número había aumentado muchísimo y gran parte de ellos estaban esparcidos por todo el país. A fin de instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de Dios, los que quedaron al servicio del santuario eran aún tan numerosos que no había trabajo suficiente para todos. Por ello, David, bajo el encargo y la dirección de Dios, reorganizó a los levitas. Entonces, en la obra del canto, David había sido, y usted lo sabe, el dulce cantor de Israel. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1. Y no solo por los salmos que compuso, sino también por la designación de cantores en la casa de Jehová. Y una vez que el arca tuvo reposo, entonces coloca los cantores. Le estoy dando una información. Continuaron con el servicio del canto cuando Salomón edificó el templo, verso 32, sin abandonar las demás o los demás ministerios. Y hay una especial mención entre los cantores. Hay 3 figuras. Está Emán, Asaf y Etán. Tan importante que se traza una genealogía hasta llegar a Leví. Emán, nieto de Samuel, parece que ser que anduvo en los caminos de su abuelo, aun cuando el padre de Joel no había andado así. Eso está en 1 Samuel 8:2. Parece ser que este Emán compuso el Salmo 88. Quizá le tenía a David un gran estima, y no solo por su valía como músico, sino también atención a Samuel, su gran amigo. Asaf, llamado su hermano, a pesar de ser descendiente de Gersón, mientras Emán lo era de Coat, por ser del mismo oficio, estaban a la derecha de Emán en el coro de cantores. Se le llama vidente en 2 de Crónicas 29:30. Llevan su nombre varios salmos. Etán, de la casa de Merari, se situaba en el coro a la izquierda de Emán. Recuerde que el título de esta predicación es Tomando las decisiones correctas. La obra del servicio muy abundante en el tabernáculo de la casa de Dios proveía el agua, el combustible, lavarla, barrerla, transportarla, las cenizas, limpiar, degollar las víctimas, descuartizar, cocer los animales. Todos estos servicios serían encomendados a los levitas, que no tenían buena voz. Mi esposa me dice siempre que predique y no que cante. Un buen oído para ser cantores. Cada uno ha de servir conforme al don que había recibido. La obra del sacrificio exclusiva de los sacerdotes, pues eran los únicos designados para rociar con sangre y quemar el incienso. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año, y cada uno tenía su trabajo y todos se ayudaban unos a otros, pues necesitaban o se necesitaban mutuamente. Ahora, estamos viendo que Dios estableció un orden y a cada uno los colocó en un servicio. Ahora, si vamos a la historia y miramos la vida de Noé, Noé no había ido a la universidad ni tampoco era ingeniero, mas sin embargo Dios le dio las dimensiones para construir un arca de 3 pisos en el cual iba a salvaguardar la vida de los animales, de las especies, y él y su familia, que en total eran 8. No era al principio que Dios quería salvar solamente a Noé o las especies de ese tiempo, sino que Dios quería salvar a la población de ese tiempo. Por eso Noé estuvo durante 120 años predicando
acerca de que Dios iba a destruir la tierra con agua. Mas ellos se burlaron y se reían y se mofaban de Noé y su familia, porque dice la Biblia en el libro de Génesis que no llovía porque emanaba un vapor de la tierra. Entonces, cuando Noé empieza a construir esa arca juntamente con sus hijos, venían y se reían y se burlaban de él. Pero resulta que al cumplirse los 120 años, las cataratas de los cielos se abrieron y aquí tuvimos un desastre natural que llovieron por un par de días y casi morimos todos ahogados. 40 días y 40 noches se abrieron las cataratas de los cielos y Dios llenó la tierra de agua. Y quedó solamente Noé y 7 de su familia, 6 de su familia, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y él y todas las especies que entraron en el arca de 2 en 2. Mire, de las bestias puede aprender uno. Las bestias no tienen conciencia como nosotros. Mas, sin embargo, cuando Noé terminó de construir el arca, dicen que empezaron a venir las bestias de 2 en 2. Noé no tuvo que llamarlos. Solito empezaron a entrar en el arca y él lo fue acomodando conforme Dios ya le había enseñado. Mire, eso es tan tremendo. Nosotros estuvimos con mi esposa en el estado de Kentucky creo, ¿no? Ahí hay una réplica del arca. Eso es increíble. La sabiduría que Dios le dio a Noé para construir eso es sobrenatural. Ahora hablemos de Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo una visión y Dios le dijo a Moisés: haz conforme la visión del tabernáculo. Le dio la medida, la altura, los colores de la carpa, tejones de colores, etcétera, 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 y formar el sacerdocio. Y conforme tuvo la visión, Moisés lo hizo, y entonces la Biblia dice que Dios estaba con Israel y que de día era nube y que de noche era fuego. Y que donde quiera que Moisés movía el campamento, la gloria de Dios iba con ellos. Simultáneamente, ahora llegamos a David, un hombre que era de guerra, pero que había sido ungido a los 12 o 13 años con un cuerno de aceite por el profeta, porque ese iba a ser el rey de Israel. Pero como Israel quería un rey como tenían los otros reinos, eligieron al primer rey llamado Saúl. Y Dios se los dio. Pero el problema del rey Saúl fue que cayó en lo que mucha gente cae y se autodenomina autosuficiente y manejan su vida como ellos quieren y no como Dios lo dice. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora escuche bien. Si miramos a Noé, si miramos a Moisés y si miramos a David, los tres tenían una prioridad en común: preservar y salvaguardar la vida del pueblo. Los israelitas que salieron de Egipto y cruzaron el Jordán y adoraron a Dios, después se rebelaron. Y esa primera, segunda y tercera generación murió en el desierto, no porque Dios quisiera, sino por la dureza de su corazón. Y entraron menores de 20 años y ahí entra Josué a dirigir a ese pueblo. Pero Dios los quería salvar a todos. Pero ellos tomaron decisiones incorrectas. En el tiempo de Noé, 120 años predicando el mismo mensaje. Hace 2000 años que se predica el mismo mensaje. Hey, arrepiéntanse porque va a llover. Se burlaron, se reían. Las cataratas de los cielos se abrieron y todo ser viviente murió. Qué injusto es Dios, no. 120 años predicando el mismo mensaje y cuando Dios cumple. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Ahora le toca el tiempo a David. David era un cantor por naturaleza. David tocaba el arpa para quitarle los demonios a Saúl. Entonces él reestructura el tabernáculo
reestructura a los levitas y coloca a los cantores, y cada uno en su posición. Ahora nosotros estamos pensando en un año que recién comienza, el 2022, donde está lleno de ilusión, de expectativa, de deseos, de anhelos, y eso es bueno. Ahora miremos a Jesús. Jesús empieza su ministerio a los 33 años y lo primero que dice que había venido a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Pero que los suyos vino, los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es lo mismo, es diferente tiempo. Primero habló por Noé, después habló por Moisés, después habló por David y ahora viene Jesucristo, Dios manifestado en carne, con el mismo mensaje, queriéndonos dar salvación y vida eterna. Ahora entienda esto en esta noche. Déjeme hacerle una aclaración que es bien importante. No estamos aquí ni por suerte ni por casualidad. No llegamos aquí, como el apóstol Pablo dijo, como un abortivo llegó al evangelio. A mí no, llegó como un abortivo porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y tuvo que tener un encuentro con Jesucristo. Ahora, no estamos aquí ni por suerte ni por casualidad. Fue una decisión de lo alto de que estuviéramos en la iglesia. Ahora, estar en la iglesia debe ser siempre una prioridad. No venir o estar en la iglesia cuando me siento mal. No venir a la iglesia para ver si me siento menos culpable. No. Debo de venir a la iglesia porque fue Dios el que me colocó en la iglesia y porque es Dios el que me da la salvación y la vida eterna y porque es Dios el que me sanó y porque es Dios el que me ha bendecido y porque es Dios el que nos ha libertado. Entonces, estar en la iglesia debe ser una prioridad. La mayoría de las decisiones que se toma o toma el ser humano están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque dependiendo de tu decisión, desencadenarás el resto de las demás decisiones que serán acertadas o desacertadas. Siempre Israel que se apartó de Dios o le dio la espalda, no le fue bien en ningún aspecto de sus decisiones. Por eso usted va a encontrar que el primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento. No está ahí puesto por estar. Está puesto ahí porque Dios debe ser la prioridad número uno en nuestras decisiones. Ahora bien, si este año que está comenzando tus prioridades son como botica, por decir algo, bueno, no sabría qué decirte ni por dónde empezar. Dios ya ha hecho su parte desde el principio. Él nos colocó en su casa, así como David colocó los cantores. Estamos en el camino y en la casa de Dios para hacer lo correcto, para tomar las decisiones correctas, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Fuera de la voluntad de Dios, lo que hay son desgracias. Pastor, ¿por qué dice eso? No lo digo yo, lo dice Jesús. Separaos de mí, nada podéis hacer. Literalmente puedes hacer y deshacer en tu vida. Pero lo que Jesús nos dice es que el ámbito espiritual estás desnudo y estás vacío. Un año de sueños, de expectativa, de logros, de avance. Pero recuerda que Dios tiene que estar en cada movimiento de tu vida. Aquellos que saben jugar ajedrez, ese es un juego a mí que me apasiona, porque es un juego de dos, pero es un juego de pensar.
No puedes pensar solamente en la jugada que vas a ejecutar, sino en la jugada que va a hacer el otro. Así que antes de mover el alfil, la torre, el caballo, la reina o el rey, tienes que pensar el movimiento que va a hacer tu oponente, porque después que depositas en el cuadrito el peón, el rey, el alfil, la torre, el caballo, ya no puedes regresarlo. Y si la jugada no está bien pensada, entonces viene el jaque mate, es decir, gana el juego. Jesús dice que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pastor, yo puedo dejar de venir a la iglesia. Perfecto. Pastor, yo puedo dejar de orar. Perfecto. Pastor, yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que usted enseña. Perfecto. Pero no estás en desacuerdo conmigo o con la iglesia. Estás en desacuerdo con el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, aquel que juega ajedrez, si no piensa detenidamente el movimiento de su jugada, entonces pierde el partido. Si yo no entiendo en este tiempo y en este momento que mi vida espiritual depende solamente de Jesucristo y que cada acción que yo tome en este año, si no lo consulto a Él, entonces yo estoy expuesto a ser destruido. Y no puedo venir a preguntarle a Dios por qué las cosas me van mal, porque antes que decisión que yo tome, tengo que consultarla a Dios si es su santa y divina voluntad. Y yo le puedo decir en este tiempo y en esta hora y en este año que la voluntad de Dios es que estemos en la iglesia, que la voluntad de Dios es que le demos gloria, que la voluntad de Dios es que le demos alabanza, que la voluntad de Dios es que le sirvamos, que la voluntad de Dios es que reconozcamos que Él nos puso en la iglesia. Entonces toma las decisiones correctas. Dile al otro, toma las decisiones correctas. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas y estamos padeciendo por esas decisiones. Muchos toman decisiones sin consultar a Dios y consultan a Dios cuando tienen el agua al cuello. Porque es fácil dejar de venir a la iglesia. Es fácil dejar de orar. Es fácil dejar de congregarse. Es fácil dejar de santificarse. Vengo a la iglesia cuando tengo tiempo, cuando me da la gana. Doy si quiero, si lo siento. Oiga bien, tuve un gran maestro, se llama Héctor Temes, es un argentino. Fue mi maestro de coaching cristiano. Lo tuve como maestro por un año, me certifiqué como coaching cristiano. Y él ha escrito varios libros. Y uno de esos libros tiene una frase que es impactante. Y si él escucha este mensaje, le mando saludos. ¿Tienes emociones o las emociones te tienen? Porque todo ser humano tiene emociones. Pero si dejas que las emociones te dominen, no vas a ninguna parte. Porque te vas a enojar, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir cansado y entonces culpas a Dios o a la gente por tu estado emocional. Dios no es emoción, Dios es Espíritu Santo, es palabra de verdad, Dios es vida eterna, Dios es sanidad, Dios es el omnipotente y el todopoderoso. Si le voy a servir a Dios no va a ser por emoción, sino por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a hacer, porque Él es el omnipotente y el todopoderoso y Él me colocó en su casa no para estar sentado, sino para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza, para darle adoración, para decirle al diablo y al infierno, a las potestades y a los principados, que en mi casa y yo serviremos al Dios de Israel. Dígalo, confiéselo, declárelo y tome la decisión correcta de servir a Jesucristo. Dígale al que está a su lado, toma la decisión correcta. Porque después andamos por el valle del lamento, preguntando y buscando respuestas de por qué Dios no nos contesta. Pues no lo consultaste cuando tomaste la decisión.
si no la tomaste por tu emoción carnal. El problema de no consultar a Dios, que todas las decisiones que tomarás son en la carne. Y entonces la Biblia me enseña que la carne para nada aprovecha. Porque la decisión en la carne no te va a aprovechar espiritualmente. Porque la carne te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? La carne te va a decir, ¿para qué das tu poquito dinero que tienes? ¿Para qué sirve si ahí en la iglesia hay un montón de gente y ese pastor que no hace nada? La carne te va a decir eso. No, tranquilo, hoy hace mucho frío, mira, está 32, te vas a levantar aquí, quédate dormido, calentito. No, ¿para qué ayunas si estoy haciendo un caldo poderoso? Eso es lo que te aconseja la carne. La carne te dice que te vayas de la iglesia, que entregues el ministerio. La carne te dice que no ores, que no ayunes. La carne te dice, no le hagas caso al hombre, tú hazle caso a Dios. Esa es una gran mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el que no se sujeta al hombre, tampoco se sujeta a Dios. Porque si no puedes sujetarte al que ves, cuanto menos te vas a sujetar al que no ves. Tú te sujetas a Dios a través del que ves. Y si el que te dice algo no viene de Dios, tranquilo que hay un Dios en el cielo que ni es sordo ni es ciego y todo lo ve. Pero si yo voy a tomar decisiones correctas, debo de consultar a Dios. Así como en el juego de ajedrez tengo que pensar por dos. Entonces en tus decisiones involucra a Dios. Pero Dios no te va a contestar como tú quieres que Dios te conteste. Ese es el problema de muchos de nosotros, que cuando venimos a la iglesia queremos que Dios conteste nuestros caprichos. No, yo quiero, no. Dios no está torcido, ni se va a la derecha o a la izquierda. Dios siempre tiene el centro de todo. Así que cuando David eligió los cantores, si usted lee, dice que él subió a orar y consultó a Dios. Y Dios le dijo quiénes iban a cantar y cómo los debía de colocar. Yo no creo que nuestro Dios, que se llama Jesucristo, cada vez que vean a la iglesia, no le está indicando a usted cómo debe de hacer las cosas. El problema es si yo estoy aceptando el consejo de Dios y si yo quiero que Dios dirija mi vida. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y dejar que Dios dirija nuestra vida. Es fácil creer en Dios. Lo difícil es dejarse dirigir por Dios. El joven rico que se acercó a Jesucristo le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bueno, guarda los mandamientos, eso lo he hecho desde que era niño. Bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue muy triste porque él no quería deshacerse de lo que tenía. En el libro de los Hechos dice que todos lo tenían en común y vendían sus casas y lo traían a los pies de los apóstoles, pero hubo una familia, una pareja que sustrajo de lo que te deberían de dar y los dos murieron al instante cuando vinieron enfrente del apóstol. Y podríamos mencionar una cantidad de pasajes de la Biblia de hombres y mujeres que siguieron a Dios a la manera que ellos pensaron y no a la manera que debe de ser. Pablo elogia a Timoteo por la abuela y la madre que había tenido y cómo lo habían educado en la fe. Por eso Timoteo, Pablo no fue pastor, Timoteo sí fue un pastor. Pablo fue un apóstol que estableció muchas iglesias y Timoteo pastoreó muchas iglesias en las que Pablo levantó. Y lo elogia. Porque Timoteo no solamente se dejó enseñar por un gran hombre de Dios, sino que su mamá y su abuela le infundaron la fe cristiana. Y ese joven, ese niño, que después hizo un adulto, hizo la voluntad de Dios en su vida. Yo le pregunto, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios o anda en sus propias decisiones? Y después nos lamentamos de las decisiones que tomamos y venimos a la iglesia y le decimos, Señor, ayúdame. Y Dios dice, cabezón, no te dije que no hicieras eso. Pero no hacemos caso. Entonces, este año que está comenzando, toma las decisiones correctas. Y si vas a tomar alguna decisión,
Asegúrate de que has consultado a Dios y no que has hecho una oración religiosa. Como muchos vienen a la iglesia y se arrodillan por 5 minutos y dicen, no, ya Dios dijo no. Mentira. Y Dios no es como nosotros, que hay que dar una cantidad de parnavendaria de por qué. No, Dios te dice sí o te dice no, punto, más nada. Muchas veces Dios te va a poner una frase, pero Él no necesita ni colocar frases para hablarnos. En las decisiones importantes que he tomado en mi vida, Dios me ha dicho sí o no lo hagas, o no vayas, o quédate quieto. Y bendito sea Dios que escucho esa voz todavía, porque me ha salvaguardado de cometer muchos errores. Porque si me dejo llevar por mis emociones, hasta fuera del evangelio estaría. Por eso es importante que un creyente entienda que si no tiene una vida de oración, entonces está desprovisto de lo que Dios quiere hacer. Porque la oración te mantiene en una relación con Dios, donde Dios te va a hablar y te va a ministrar y te va a decir cómo debes de conducirte. Pero si vas a tomar decisiones en este 2022 sin consultar a Dios, lo único que te puedo decir, atente a las consecuencias. No puedo decirte otra cosa. No podemos culpar a Dios si no nos va bien. No podemos reclamarle nada a Dios, porque en las decisiones que no se consulta a Dios es como suerte y verdad. Te puede ir bien o te puede ir mal. Te puede ir bien por un momento, pero llegará un momento que hasta ahí llegaste. Las decisiones que tomó Israel cuando dejaron de consultar a Dios, murieron miles de miles en el desierto. Cuando Israel se apartaba de Dios, los filisteos los invadían. Llegó un momento que fueron a ser esclavos y fueron esparcidos. Los muros de Jerusalén habían sido derribados, no porque Dios lo quisiera, sino por la dureza de su corazón, porque dejaron de consultar a Dios. Y cuando un creyente pierde el celo y el temor de Dios, entonces no hay nada que Dios pueda hacer. Cuando un creyente solamente mentalmente sabe que Dios existe, pero que su vida no la dirige Dios, no hay temor, no hay reverencia, no hay adoración, dirige su vida como Él quiere, te vas a topar contra una pared. Va a llegar un momento que vas a tener que reconocer que necesitas a Dios. Pero antes que llegue eso, por eso este mensaje. Toma las decisiones correctas. Consulta a Dios en cada paso que vas a dar. Si vas a cambiar de trabajo, si vas a cambiar de casa, si vas a cambiar de domicilio. Hay algunos que se les hace fácil irse lejos de la iglesia. Y después dicen, ay, es que la iglesia me queda muy lejos. ¿Y quién te mandó a mudarte tan lejos? Porque se le hace fácil cambiar de trabajo, y ahora como cambiaron de trabajo, bueno, ganan mejor, pero tienen más horas y ahora no pueden venir. Y así una cantidad de cosas que hace la gente, y que Dios dice, ¿usted cree que la bendición de Dios es sacarnos de la iglesia? Hay gente que dice, estoy bendecido. Yo no sé si es bendición o es maldición. Porque cuando yo digo que estoy bendecido, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces no es una bendición, es maldición. Cuando yo estoy siendo bendecido económicamente, sí, estoy bien, tengo casa, tengo carro, pago todos los biles, bla, 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 pero no vengo a la iglesia. Eso no es bendición. Esa es una manera muy sutil que el diablo usa en este mundo para sacar a los hijos de Dios de la iglesia. Pastor, ¿por qué me dice eso? Bueno, hablemos de las parábolas, hablemos de lo que Dios dijo cuando Lázaro y el rico, dice que el rico comía banquetes con esplendidez. Y tú, o podemos pensar que somos ricos, lo tengo todo. Y Lázaro no tenía nada. Estaba lleno de llagas y los perros lo lamían. Pero cuando murieron los dos, uno fue con Adán y el otro fue al infierno. Debemos de tener cuidado, porque a veces las bendiciones que las consideramos que son bendiciones de Dios
son maldiciones, no bendiciones. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios jamás me va a sacar del enfoque de darle la gloria a Jesucristo. La bendición de Dios jamás me va a quitar el tiempo de venir a la casa de Dios. Dígame una cosa, si usted dice que está bendecido, ¿por qué no tiene plata? ¿Por qué llega con lágrimas a fin de mes? ¿Por qué tiene tantos problemas para salir adelante? Eso no es bendición. Cuando tenemos un Dios que puede soltar por montones. ¿Sabe por qué la enfermedad viene a veces? No porque el diablo la mande, sino porque no cuidamos el templo. ¿Qué tanta agua tomó hoy? No, yo tomo de la otra. Y no le voy a hacer propaganda porque en muchos lugares se ve. Siga le dando a eso. Siga dándole a la otra, que los riñones saben cómo van a estar. ¿Es culpa de Dios? No. ¿El exceso de peso es culpa de Dios? No. ¿La salud es culpa de Dios? No. Porque yo soy responsable del templo. Soy yo el que debe de cuidar el templo. Soy yo el que toma la decisión de lo que me llevo a la boca. Viene el tiempo. Soy yo el responsable si quiero que la presencia de Dios vaya conmigo. Soy yo el que dice la Biblia, pedid y se os dará. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no que va a clamar el domingo, tiene que clamar todos los días. Tiene que tener la actitud correcta, tomar la decisión correcta. Es fácil darle rienda a las emociones y a las decisiones de la carne. Pero cuando Dios es primero, Dios jamás te va a hacer tomar una decisión en contra de su voluntad. Como el Dios que vino a este mundo y que fue a la cruz para darnos salvación, nos va a querer fuera de la iglesia. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo que nosotros trabajemos no 40, sino 70 horas semanales y que vengamos a la iglesia y cuando oramos y Señor, tú sabes que eres desobediente, tú sabes que eres rebelde, tú sabes que estás haciendo mal cuando solamente le dedicas tiempo a lo personal y no a lo espiritual? Y esas son consecuencias de decisiones incorrectas. Los padres que solamente se preocupan por el bienestar de su hijo o sus hijos emocional y material, pero no se preocupan por la vida espiritual, lamentarán después, con los años, no haberle dedicado el tiempo a Dios como deberían de ser. Y después se preguntan, diablo, no, el diablo no tiene nada que ver. El diablo muchas veces está llorando ahí fuera de la iglesia porque todos le echamos la culpa a nosotros. No es el diablo, son nuestras decisiones, son nuestras emociones. ¿Tienes emociones o las emociones te tienen? Porque todos tenemos emociones, pero cuando te dejas guiar por tus emociones, las emociones no son buenas consejeras. El enojo, la ira, la contienda, el celo, esas son emociones. Somos muy santos hasta que no nos pinchan el globo. Porque somos muy espirituales dentro de la iglesia, pero cuando viene el pastor y te dice algo, la emoción sale a la luz. Se acabó la espiritualidad. ¿Y sabe por qué somos así? Porque la vida espiritual que tenemos no es suficiente. Necesitamos cada día meternos más en Dios. Para que cuando venga la lucha, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la confrontación, para que cuando alguien nos diga algo, la paz de Dios esté sobre nosotros. Y no nos dejemos guiar por nuestras emociones o por lo que dicen o por lo que me dijeron. David oró y colocó sus cantores y ellos sirvieron a Dios. Moisés hizo lo mismo, Noé hizo lo mismo. Y la vida de ellos fue guardada. Hermano, la iglesia es como el arca, es como el tabernáculo.
Es nuestro refugio. Es nuestro lugar donde nosotros venimos y traemos nuestras cargas, donde dejamos todas nuestras emociones y donde Dios en su infinita misericordia por su palabra y por su Espíritu Santo va a ministrar nuestras decisiones. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Si has pensado que la iglesia no sirve, por favor rechaza ese pensamiento. Si has pensado irte de la iglesia, por favor rechaza ese pensamiento. Si has pensado que no tiene sentido orar, rechaza ese pensamiento. Porque eso no proviene de Dios. Dios fue el que nos colocó en su casa. Pero no es responsabilidad de Dios el crecimiento. Es responsabilidad individualmente de cada uno. Evidentemente que si en tu vida no hay oración y santificación, tu vida espiritual no va a crecer. Tu carnalidad te va a ganar y el diablo te va a destrozar. El diablo no crea que está en la cantina o en el mall. El diablo viene a la iglesia. Porque los que están afuera ya están. Y ya sabemos cuál es el destino de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por eso uno tiene que estudiar la Escritura. Qué difícil es hacer venir a un hermano que se ha apartado. ¿Por qué? Porque como tiene conocimiento ciertas cosas de la Escritura, por eso ahí lo gana el diablo. ¿Por qué cree que Eva desobedeció a Dios? Porque tentó a Dios y escuchó la voz del enemigo y pensó, tiene razón voy a probar. Eso le costó no solamente la salvación de ella, sino la de su esposo. Ello le costó salir fuera del huerto. Hermano, créame una cosa. Por testimonios, no por experiencia, me cubro con la sangre de Jesucristo. Por los testimonios de la gente. Aquel que se aparta del camino de Dios no le va bien. Pero el que está en la casa de Dios va de triunfo en triunfo, va de victoria en victoria, va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que pelea por nosotros. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa. Porque la Biblia dice que Él nos va a proteger y nos va a guardar. Pero eso cuando tú lo haces parte de tu vida y lo haces parte de cada decisión de tu vida. Si vas a tomar una decisión, que sea Dios partícipe de esa decisión. Porque si tomas decisiones sin consultar a Dios, no le pidas a Dios en oración que te ayude. Aunque la misericordia y la bondad de Dios es infinita, muchas veces los cielos se cierran en la oración. No porque Dios no pueda contestar, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Dios ya conoce nuestro corazón que se ha endurecido y no queremos cambiar. Pero cuando dejas a Dios primero, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué necesito hacer? Y no piense que Dios le va a contestar en la primera oración, porque antes de contestar primeramente tiene que santificar, tiene que limpiar. Y aunque nos hemos bañado y nos bañamos todos los días y nos echamos perfume, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Son blancos por fuera, pero el problema lo tienen adentro. El problema está adentro, aquí y aquí. Y Dios necesita blanquear aquí y aquí. Y entonces se cumple lo que el salmista dice, que la gloria de Jehová hace resplandecer el rostro de los santos. Dejemos que Dios nos limpie. Y en esa limpieza, nuestra oración va a ser contestada. Y Dios se va a glorificar. Él prometió, Él es nuestro Padre. Dice Jesús, y vosotros siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos.
cuanto más nuestro Padre. El Padre sabe lo que tienen necesidad sus hijos. Muchos padres sufren con sus hijos porque han sido padres permisivos. Para que me entiendan, los padres que son alcahuetes, que le dan todo a sus hijos. El teléfono, el Nintendo, el PlayStation. No, hombre. Ay, como yo no tuve, que él tenga, pero lo que estás haciendo es malcriando a tu hijo. Yo nunca le compré ropa de marca a mis hijos. Ustedes saben que los ricos se visten con zapatillas de $10 y los pobres nos compramos zapatos de $500. Te compras zapatos de $500 y quedas mirando todo el mes la fiambrera. Yo me compro las zapatillas más baratas que hay. Si tiene el mismo uso. Ay, me compré los York. Sí, los York, pero después estás ahí llegando a duras penas a fin de mes. Nosotros debemos de entender cómo manejar el dinero, cómo guiar a nuestra familia y cómo ser verdaderos hijos de Dios. Si va a tomar las decisiones en este 2022, consulte a Dios en todo lo que vaya a hacer. Si es la voluntad de Dios, eso que piensa. Si es conveniente, eso que va a hacer. Yo muchas veces me he quedado sorprendido de la manera que Dios me contesta. Hay muchas cosas que quiero, que anhelo, que tengo deseo, pero en la oración Dios me dice, hijo, no es tiempo todavía. Ora por otras cosas. Y entonces me doy cuenta que no es la voluntad de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando pido cosas para mí, Dios no me contesta. Cuando pido cosas para los demás, Dios me contesta, pastor, ore por mí. Un momento. Yo puedo orar por usted y yo sé que Dios lo puede bendecir, pero tiene que ser en la voluntad de Dios. Si usted me dice a mí, pastor, ore por mí para que Dios me bendiga económicamente, yo puedo orar, pero también le voy a decir qué tan dispuesto está a darle a Dios. Porque si quiere que ore para que Dios lo bendiga a usted, pero no bendecir a la iglesia, como que no tiene mucho sentido. Parece muy duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Mucha gente viene a la iglesia para que Dios los sane. Y después que Dios los sane, se van como si Dios no existiera. Eso es triste. Mucha gente viene a la iglesia con una cantidad de problemas emocionales, espirituales, y Dios pone todo en orden. Y después que Dios ordena, me doy vuelta y me voy como aquellos 10 leprosos que Jesús los sanó a todos y solamente uno vino a darle gracia. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los otros 9? No sé, se han ido. Cada decisión que tomes a partir de hoy, cerciórate que Jesús está en la decisión. Y si Jesús no está en la decisión, quédate quieto. No avances. No dejes que ese pensamiento, esa emoción, esa reacción te haga tomar una decisión que después, posteriormente, lo lamentarás toda tu vida. Conozco muchos cristianos que son ex cristianos porque se dejaron llevar por sus emociones y sus pensamientos negativos y en vez de estar en la iglesia, ahora están, vaya a saber en dónde. ¿Dios quería eso? No. Pero se dejaron dominar por el pensamiento. Consulta a Dios. Toma tiempo con Dios. Deja que Dios te dirija. Que cada decisión que Dios tome sobre ti, hay una victoria segura. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Quizá lo que nosotros pensamos de lo que queremos hacer, Dios dice, no es el tiempo todavía. No lo hagas. Porque va a ser una decisión inequívoca. Y después te vas a arrepentir. Yo me arrepiento mucho de muchas cosas que mis abuelos y mi madre me dijo. Ellos querían lo mejor para mí, pero como era joven, tomé mis propias decisiones y hasta el día de hoy estoy pagando consecuencias por esas decisiones. Y cada vez que me acuerdo de mi madre y mis abuelos, lloro muy adentro de mí si le hubiera hecho caso.
si le hubiera hecho caso. Y así somos a veces muy cabezones. Creemos en Dios, pero no aceptamos el consejo de Dios. Queremos ir al cielo, pero no queremos hacer lo que el cielo nos dice. Por eso Dios nos tiene en su casa. Tome la decisión correcta en este 2022. Cada decisión que tome, consulte a Dios. Y no piense que Dios le va a contestar como un mensaje de texto que nos comunicamos. O una oración de microwave. Tampoco. Les recuerdo que dice la Escritura, pacientemente espera en Jehová. Y Él respondió de su lugar santo. Dios responde. Lo único que Él no usa Wi-Fi. Él usa oración, humillación y adoración. Y entonces la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero al altivo lo mira de lejos. Tome la decisión correcta. Y no deje que las emociones lo dominen, sino domine usted las emociones. Esta no es una clase de Espíritu Santo, pero hay mucha gente o muchas personas que no saben cómo trabaja realmente el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Así que el Espíritu no va a hacer nada indebido. Y cuando el que tiene el Espíritu Santo hace algo indebido, no es Dios, es la persona. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden.